tuvo varios puntos, 19, pero un cuarto demandó el debate sobre el proyecto que tuvo como protagonista la concejal Felicitas Bécar Varelas. Con ella vamos a hablar. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos los vecinos de Pehuajó. Acá estoy justo yendo al encuentro de la diputada Vanessa Zuccari y el senador Gustavo De Pietro, que están justo junto a los candidatos a concejales de Cambiemos, recorriendo las obras de asfalto en la ciudad de Pehuajó. Yo estoy atrasada, pero estoy llegando. Bueno, en fin, estuve con gente en el local, con los vecinos que se acercan, por suerte, a traernos sus inquietudes, así que trabajando en eso. Pero bueno, gracias por el espacio y por el llamado. Venimos hablando desde el momento en que se comenzó a anunciar este proyecto que iba a ser presentado y que finalmente se trató ayer. ¿Cómo viviste el tratamiento de uno de los primeros puntos que se trató en la sesión del Consejo Deliberante, que, como decíamos, te tuvo como protagonista? Bueno, como lo acabo de expresar en un escrito que yo siento que correspondía hacer, porque muchos de los vecinos que se acercaban me preguntaban finalmente qué había pasado, ¿no?, con esa situación. La verdad que los títulos que se publican en el diario y demás generan un poco de angustia respecto de lo que se vive dentro del Consejo Deliberante. A mí me quedó una sensación que es difícil de describir, porque cuando arranca la sesión y la propuesta y se lee la resolución y cuando veo a toda esa militancia de SUTEBA con los carteles y las fotos de Santiago Maldonado que iban a pedir por los derechos humanos y demás, yo antes de arrancar la explicación o mi defensa respecto a lo que se me estaba pidiendo en la resolución, le agradecía a esas personas que estaban presentes en la sala, porque lo que me parecía muy importante de su presencia es que nos pudiéramos escuchar, ¿no?, que se pudiera escuchar lo que tanto desde el pedido de el bloque oficialista más el Frente Renovador, que es lo mismo que el bloque oficialista y el otro progresista también, lo que era necesario poder escuchar qué era lo que yo había dicho realmente, cuál fue la explicación del caso, y que volvieran o escucharan, porque evidentemente no la habían escuchado, las disculpas que yo había ofrecido respecto del malentendido con lo que yo había escrito. Empecé agradeciéndolo, bueno, ahí ya me pegaron el primer reto, porque yo no puedo hablar con los vecinos que están presentes en la sala y me tengo que dirigir al presidente. Me dirigí al presidente para decirle que le transmita a quienes estaban sentados exactamente atrás mío mi agradecimiento por su presencia. Y bueno, y después, cuando uno trata de empezar a explicar y lo callan, la gente habla atrás y no escucha lo que uno trata de decir. 3 veces dije que yo ya había pedido las disculpas, que lo había hecho en un medio de comunicación. Traté de pasar el audio donde yo lo decía para que se escuchara claramente lo que yo había explicado hacía 15 días, no ahora. O sea, evidentemente de 15 días al día de hoy no hubo nada más importante que desarrollar en el Consejo Deliberante que este tema, porque si después de 15 días seguimos insistiendo con lo mismo, evidentemente no nos estamos escuchando, no hay nada, parece, más importante que hacer que ocuparnos de esto, ¿no? Entonces, mi sensación fue esa. Cuando yo quise explicar, me callaron la boca. Cuando quise pasar el audio, no me lo dejaron pasar. Cuando quise contar por qué nosotros decíamos que trabajábamos y que lo hacíamos con hechos, y que cuando hablábamos de derechos humanos lo hacíamos desde el hacer, ¿no? Presentamos 10 proyectos solamente en materia de derechos humanos desde el 2015 hasta el día de hoy en lo que Cambiemos. Cuando yo quise explicar eso, me dijeron que estaba fuera de tema y que eso no correspondía. Por eso ahora acerco el detalle de los 10 proyectos que nosotros presentamos solamente de vuelta en materia de derechos humanos, y recordar que en contraposición a eso, la comisión integrada por la concejal Ron, el concejal Matías Rodríguez, el concejal Federico Vérquez, el concejal Pablo Furro y la concejal Adriana Pérez, que representa al bloque Cambiemos, llevando hacia esa comisión los 10 proyectos que hemos presentado en todos estos años, se reunió solo una vez. Y de los 10 proyectos que presentamos, ninguno fue puesto en ejecución de los que fueron aprobados, y del resto, por supuesto, rechazados. Entonces, cuando hablamos de hacer
y hablamos de hacer por los derechos humanos, tenemos que demostrar con hechos lo que hacemos. Eso lo quise explicar, no se me autorizó porque el Frente para la Victoria, desde que existe como Frente para la Victoria, por lo menos desde que yo estoy en el Consejo Deliberante, no presentó un solo proyecto de ordenanza o de comunicación para hacer acciones y políticas públicas en materia de derechos humanos en el Consejo Deliberante. Lo único que han presentado desde que yo estoy en el Consejo Deliberante hasta la fecha fueron repudios. Repudios por la detención de Eve de Bonafini, repudios por la detención de Milagro Sala, repudio por el allanamiento al diario Tiempo Argentino, repudio por cosas que nada tienen que ver con los derechos humanos de los pehuajenses, ni con políticas públicas que ayuden a los pehuajenses a vivir mejor en materia de derechos humanos. El Frente Renovador lo mismo, y si los tienen, ojalá que los muestren y ojalá que los presenten y den las explicaciones del caso, porque acá se señala con el dedo, se exigen cosas, pero nadie está dispuesto a recibir lo que se da en respuesta a esa exigencia. Por eso yo digo que si queremos construir, tenemos que empezar a darnos la oportunidad de escucharnos, a darnos la oportunidad de mirarnos cómo somos y no como creemos o queremos que sea el otro, porque a veces se nos pone en un lugar en el que nosotros no estamos y nos pretende hacer ser una cosa que no somos. Entonces, bueno, la sensación que tengo de la sesión de ayer fue eso, que fue una puesta en escena, un circo, para que, en definitiva, lo único que quería el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, era quedarse con la vicepresidencia segunda del Consejo Deliberante, que es un cargo que le corresponde a lo que Cambiemos. Encontraron una excusa que se quedó sin fundamento y así todo, explicando y dando las respuestas que se estaban solicitando sin dejar de hacerlo de manera como correspondía, siguieron adelante, aprobaron una resolución donde me piden que ponga a disposición ese cargo y que, como yo lo dije, yo no tengo ningún problema en poner a disposición ese cargo y que surja el concejal por el consenso necesario, que realmente le corresponda también asumirlo, porque a cualquiera de todos los concejales que estamos en el Consejo Deliberante tenemos la capacidad y la idoneidad de ocupar ese cargo. Imagínense, tenemos un presidente del Consejo Deliberante acusado de robarse los viáticos del Consejo Deliberante. ¿Se acuerdan? No sé si pueden revisar la primera sesión ordinaria del 2015, donde se deciden las autoridades. El radicalismo viene denunciando a Francisco Deo por haberse robado los viáticos del Consejo Deliberante del día 1. ¿Alguien lo repudió o le pidió que pusiera a disposición el cargo de presidente? Nadie. Entonces, cuando vamos a medir, midemos con la misma vara a todos. El concejal Vergues, que pedía disculpas sinceras. ¿Me puede pasar el concejal Vergues el sincerómetro para determinar cuándo las disculpas son sinceras o no son sinceras según su criterio? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cómo tienen que ser las disculpas, concejal Vergues? Le pregunto. Para que no avance en querer quedarse con la vicepresidencia segunda del Consejo Deliberante. Porque en definitiva, lo que podemos ver es que lo que pasó fue eso. Querían quedarse con la vicepresidencia segunda del Consejo Deliberante porque nunca pudieron alinear a Cambiemos, ni siquiera comprándolo con un cargo en el Consejo Deliberante. Así que nosotros, esa es la sensación que yo tengo, nosotros vamos a seguir trabajando desde el lugar que estamos, somos concejales de Pehuajó, representando a los vecinos de Pehuajó, y no necesitamos ningún título, ningún cargo extra para sentirnos mejor o que hacemos mejor el trabajo. Si hacemos mal nuestro trabajo o lo hacemos de manera eficiente, que la patria nos lo demande como nosotros lo juramos el día que asumimos ese cargo. Así que eso es todo lo que yo tengo para decir. Espero que ahora en adelante los concejales del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, se pongan a trabajar en cosas serias y dejen de pelear por el poder, porque en definitiva esto es una cuestión de poder, es una cuestión política, que nada le va a mejorar la vida a los vecinos de Pehuajó. ¿Se entiende? Entonces, trabajemos en cosas serias, el poder a nosotros como bloque Cambiemos no nos interesa hacer lo que hay que hacer. Y cuando termina nuestro mandato nos interesa irnos a nuestra casa. No queremos quedarnos saltando de partido en partido, cambiándonos de nombre para permanecer en un lugar en el que cuando está cumplida la misión, listo, gracias, que pase el que sigue, dejándole el lugar a otro porque nadie es imprescindible en esta función. Estamos de paso.
Felicitas como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Hola. Bueno, sí, ¿felicitas? Ay, sí. Ahí está. No, decía, te agradecemos muchísimo como siempre por atendernos y por permitirnos llevar toda esta información también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, Andrea. Que tengas buen día. Hasta Adiós, luego. buen día. Bueno, allí la palabra de Felicitas Becar Varela. Entonces, su sensación, habiendo sido prácticamente la protagonista de la sesión de ayer, un cuarto de la sesión llevó el tratamiento del tema en el que le piden que solicite disculpas, pero bueno, no de la manera que ella lo hizo. Le piden la renuncia al cargo, le presentarán su caso ante el INADI y seguirán trabajando en consecuencia de sus declaraciones a través de Twitter.